Hola, muy buenas tardes. Ya estamos en este año 2021 que estábamos conversando recién. Viene lleno de cambios, lleno de cosas nuevas, lleno de el optimismo que cada uno de nosotros le quiera poner en el fondo, porque eh, hemos, venimos de un año muy comprimido, y la idea es que esta vez nosotros seamos los actores, nosotros seamos los que le pongamos ese granito de yo así con el cuerpo, como de empuje de para adelante. Y como desde siempre, desde que partimos, nuestro anhelo ha sido mostrarles diferentes caminos para crecer y eh, enriquecernos como seres humanos. Y esos caminos que nosotros les mostramos son caminos que muchas veces nosotros mismos hemos vivido, y también otros que hemos ido aprendiendo en el transcurso del tiempo. Y son herramientas que hemos adquirido y las hemos puesto a disposición. Y les queremos agradecer infinitamente su compañía durante este tiempo. Hoy con Giovanni y Guillermo, a quien vamos a saludar, queremos abordar el sentimiento de culpa y muchas de las derivadas que tiene ese sentimiento de culpa, que también hace que se convierta en tremenda carga. Lo vamos a abordar desde la astrología, desde la visión de Guillermo, también con algún aporte que yo pueda hacer en esto, y también desde alivianar un poquito ese sentimiento, quizás con algunas historias, con algunas anécdotas. Quiero saludar a Giovanni. Giovanni, querido, bienvenido en este 2021 nuevamente en esta pantalla, también a Guillermo. Ay, Javier, no te puedes quedar afuera. Javier, muchas gracias por acompañarnos en todos estos programas y por todo el aporte que tú haces en esto. Chicos, adelante. Hola, hola amigos del carro, yo consiento, hola Eli, hola Javier, y bueno, hoy día tenemos un tema interesante y está de vuelta Guillermo, así que encantado acá de compartir con él. ¿Cómo estás, Guillermo? Un gran 2021. Bueno, feliz año para todos, para toda la audiencia también. Y contento, feliz siempre de estar compartiendo con ustedes, lo disfruto mucho. Así que agradecido. Chicos, hay un eje de la culpabilidad, y que esto es algo que me mandó Giovanni en algún minuto, y decía, si yo cedo, el otro es culpable, pero si no lo hago, yo soy culpable, por lo que debemos salir de ese eje de la culpa. Ahí está. Bueno, yo voy a hacer también una pequeña introducción, al menos desde el punto de vista, yo veo intuitivamente dos formas de trabajar la culpa. Una sería como todo el exceso y la falta. Creo que hay una línea de trabajo con las personas que evaden, ¿cierto? Como que, como que las personas como que media que no tienen ni un aprendizaje, y de las personas que las que más se ven hoy día como culposas, ¿sí? Digamos, la falta o el exceso de aquello. Y entonces ahí yo creo que hay una línea, hay varias cosas que vamos a ir desgranando. Yo más adelante quiero hacer como una especie de caricatura de cómo cada signo enfrenta la culpa, pero con un poco más de humor, ¿ya? Así que le dejo la introducción a Guillermo. Guillermo. Bueno, ¿se me escucha bien? Perfecto. ¿Sí? Ya. Sí. Bueno, desde el punto de vista iniciático, es decir, crear tu propia vida, crear tu propia realidad desde quien realmente eres, hay una zona que se llama la zona de pantano. Y este es estar identificado con cualquiera de tres arquetipos, que es la víctima, el victimario o el salvador. Cualquiera de estos tres que uno esté metido está en un pantano donde no puede crear su propia vida, no puede crear su propia realidad. Entonces, en la culpabilidad
hay un eje entre los tres, siempre. Porque la víctima justifica su posición de víctima a través de la culpa que le echa al victimario. El victimario, a la vez, está luchando con el afuera y no reconociendo su responsabilidad. Y en el medio está el salvador, juzgando la situación y por lo general adhiriéndose a la víctima. Entonces la víctima espera que el salvador le salve de la situación. Y en esta dinámica de tres, nunca hay una solución. Solo una pelota que va girando entre los tres. Hasta que el victimario se haga responsable y deje de luchar hacia afuera y se dé cuenta de sus actos, hasta que la víctima deje de justificarse y se haga responsable, y hasta que el salvador salga de ese juego, porque no tiene nada que hacer ahí. Eso. Entonces, recién ahí hay una evolución. Y lo más interesante es que es mucho más fácil para el victimario reconocer su culpa que para la víctima salir de su justificación. Lo cual le da mucho poder a la víctima y transforma su energía en victimaria. Ah, se Y da desde la vuelta. manipulación de su victimismo se vuelve victimaria. Y empieza a victimizar al victimario. O Y es sea, un circuito vicioso, sin fin. hasta que te das cuenta de alguna forma, ¿no? Tiene que haber un momento en que algo te hace como ese clic. Que tú dices, ¿cómo salgo de acá? Porque estoy Un viviendo, insight. exactamente, porque estoy viviendo una vida súper caótica, porque pues, cuando te quedas pegado en una cosa así no avanzas nada para ninguna parte. Increíble la precisión de cómo es que finalmente una víctima puede ser un victimario disfrazado, ¿ya? Finalmente la ovejita sufriente está aferrada a eso, de tal forma que tiene atrapado, en realidad y en el fondo, al victimario, al aparente victimario. ¿Cómo Exacto. te conviertes en normalmente en este, a ver, hay un montón de memorias que nosotros también tenemos en nuestro subconsciente que nos hacen tener esta tendencia a ser víctimas, y también hay memorias que te hacen tender a ser victimarios. Entonces, ¿cómo me doy cuenta en qué rol estoy, en qué papel estoy? ¿Quién va? A mí me daba la ¿Vale? primera sensación, sí, yo puedo ahí tener una opinión, es que yo estuve como tratando de investigar, un poco como decía, tengo una caricatura después para respecto a la astrología, pero por ahora, cómo en este eje, ¿cierto? Me vuelvo víctima, me vuelvo victimario. eh, la primera aproximación que se me ocurre es, ¿qué sucede cuando enfrentamos la frustración? Algo nos frustra. Entonces, el primer paso es, le echamos la culpa a los otros o a todo, y el último paso sería, me reconcilio con todo. Entonces, ahí hay una línea entre la resiliencia y la culpa, por decirlo así, frente a la frustración. ¿Sí? Yo creo que ahí hay como una apertura básica que se me ocurre. Guillermo. Sí. Bueno, yo aquí anoté varios ejes, ¿no? que llevan a la estructura culpógena. Y uno de esos es ese. La frustración lleva a la sensación de impotencia. Tengo poder, no puedo. Como la sensación de impotencia es tan grande, hay una manera de no sentir esa impotencia. Es creer que yo tengo la culpa de todo. Entonces, si yo creo que tengo la culpa de todo, hay una sensación de control detrás. Todo es mi culpa. Entonces yo soy el eje del universo.
todo es mi culpa, ¿sí? Por mi culpa pasó esto, por mi culpa pasó lo otro, entonces yo tengo un poder enorme, ¿sí? Se puede extender hasta la superstición, eso. Y que eventos de mi alrededor o de mi mundo sean modificados por mi culpa. Entonces, es una manera de no sentir la impotencia y la frustración, que está muy escondido. Ese es un programa muy escondido en la estructura culpógena. Hay otros que son más evidentes, como por ejemplo, en mi experiencia terapéutica siempre voy a ver a la madre, ¿sí? Voy a revisar a mamá porque por lo general es la primera que transmite el programa, o la más cercana, que transmite el programa del árbol, ¿sí? Entonces, son madres manipuladoras, controladoras, madres araña, ¿sí? Por lo general, también pueden ser madres ausentes. Por otro, el otro eje es el abandono. Pero está esta madre, sí, como por virtud o por defecto, la madre sobreprotectora, controladora, manipuladora, o la madre que abandona. Cualquiera de las dos polaridades están relacionadas con la estructura culpógena. Entonces, en la polaridad de la madre controladora, traje un chiste. Ya. Partamos con el primer chiste, me encanta. Sí, donde van tres madres de estas, tres madres araña, en un barco, y dice una, mi hijo me quiere tanto, 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 que compró este yate para mí en el que estamos navegando. Entonces la otra madre la mira y le dice, eso no es nada. Mi hijo a mí me quiere tanto, 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 que me compró ese edificio que está allá, que estamos viendo desde aquí, desde la bahía. Entonces la tercera madre se ríe, ¿no? Dice, eso no es nada. A mí mi hijo me quiere tanto, 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 que le paga a un profesional 2 veces a la semana para solo ir a hablar de mí. Pero tal cual, claro. Entonces hay que revisar si está una de esas mamás en la estructura culpógena. ¿Sí? Porque todo que yo haga puede ser mi culpa que dañe a mamá. No, y también hay otra cosa que hablamos con Giovanni en algún minuto cuando partimos con esto de mandarnos mensajitos con el tema de las culpas. También hay estas memorias que, acuérdate que la religión te hace rezar cuando tú dices, la culpa es mía, y te dicen, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. O sea, y además, pégate en el pecho. O sea, esto no es nada en contra de la religión, pero son con esas memorias que a ti te dejan marcado desde que entras a, no sé, a un colegio de formación católica o a una iglesia, donde te dicen, todo es por tu culpa. Exacto. Entonces te Eso queda para siempre. ¿Cómo te la bancáis después cuando eres adulto? El pecado original. ¿Sí? El pecado Exacto. original es la sexualidad. ¿Sí? La serpiente que viene a decir que pruebes el fruto de la experiencia. Y después de comer la manzana se dan cuenta que están desnudos, viene papá, los pilla en pelotas y los echa. Y lo castiga por toda la eternidad a parir con dolor y a sudar por esa guagua, con el trabajo, ¿no? A sudar con el pan para la guagua, con el sudor de su frente, un castigo que dura hasta el día de hoy desde esa forma de ver. Claro. Entonces, puede que yo sea ateo, pero si yo estoy dentro de la sociedad occidental, mi inconsciente está conectado con los fundamentos de la sociedad occidental, que es la religión judeocristiana. Por lo tanto, el mito del pecado original está. Y hasta que yo no haga un trabajo consciente en mi inconsciente para modificar ese mito, va a haber una culpa de fondo por el placer, por la experiencia misma, por el estar vivo, por el existir, por ser descendientes de esos dos. Claro, que los pillaron. Entonces, la culpa, que lo pillaron en pelota. Entonces, la culpa va a debilitar el centro sexual. Exacto. Bueno, también hablamos, Giovanni, ¿te acuerdas del placer culpable? Que uno se quiere comer un chocolate y uno dice, este es mi placer culpable. Estoy diciendo bien simple, te quieres comer un chocolate, pero bueno, ok. Bueno, es increíble cómo se puede relacionar, ¿cierto? La potencia
la experimentación, expresión y integración de la potencia en la experiencia de la culpa. Es como, cómo es que a raíz de nuestra extroversión, ya sea porque fuimos malinterpretados o nos equivocamos, o tenemos una herida anterior que nos hizo repetir algo, eh, hay algo, pasa ahí, ¿cierto? Como una especie de, estuve leyendo hace un poco también, así como habla de la potencia, cómo la potencia, por ejemplo, se frena como con el miedo o con la vergüenza. Sí, mucha gente que, como conversábamos también, cómo se confunde la vergüenza con la culpa, cuando la vergüenza es como una sensación, mientras la culpa es como una idea. Es como, yo puedo sentir culpa frente a quien me avergoncé, pero no es una culpa transitiva para todos, ¿me entiendes? Como se confunde mucho ahí el haberse equivocado o haber pasado una vergüenza con ser culpable cuando solo soy yo el que me defino a mí mismo hoy, independiente de las vergüenzas que haya pasado. Exacto. Se combinan en el mismo centro sexual creativo, se combinan la culpa y la vergüenza como agentes debilitantes. ¿Y Y es... perdón, Guillermo, dale, perdón. No, dale tú, era esa nomás la frase. Y en el fondo, ¿cómo afrontamos ese sentimiento de culpa en nuestras relaciones? En nuestras relaciones con los demás, en las de pareja, con nuestros hijos, en nuestro trabajo. ¿Cómo logramos afrontarlas y cómo romper esa inercia en la interacción? Porque de verdad se convierte en un hábito. Bueno, ¿puedo Sí, dale. mencionar algo? Sí, por favor. Es que hay que abordarlo de distintas ópticas. Si estoy más identificado con el victimario o con la culpa, o con la víctima. Uh-huh. ¿Sí? Como te digo, es más fácil para el victimario, porque por lo general el victimario la cagó, reconoce que la cagó. Entonces, si el victimario puede reconocer su culpa y no caer en esta onda New Age de que, ay, no hay culpa. No, reconoce su culpa, esa culpa que reconoce se le vuelve una fuente de fuerza. Es decir, si rompí el jarrón, ya ese jarrón no se va a arreglar, ya está roto. Entonces, reconozco que lo tiré por torpeza o por mala intención o inconsciencia. Entonces, de ahí yo puedo sacar fuerza para comprar un jarrón nuevo, que no va a ser igual, pero compro un jarrón nuevo, o 2 jarrones, o pintar la casa, o hacer lo que tenga que hacer. Y quizás en mi conciencia quede para siempre la cagada con ese jarrón. Pero eso me va a dar fuerza para hacer grandes cosas. Quizás, no sé, después construir un hospital. ¿Sí? Depende hasta dónde yo quiera llegar en la compensación interna. Entonces, si yo uso eso como fuente de fuerza, el victimario sale del autocastigo. Y tú acabas de decir algo súper importante, es cómo yo soluciono el tema en mi fuerza interna, porque estoy haciendo cosas, pero estoy solucionando acá. Giovanni. Sí, es muy curiosa la sensación, me voy a colocar un poco sexista, porque es muy curiosa la sensación de cómo veo en las consultas mujeres súper empoderadas, masculinas, tomando decisiones. Las decisiones siempre de alguna forma son sacrificios. Y en ese proceso de toma de decisiones, como que asumen la culpa. ¿No? Es como que apechugan, como si viniera siempre con el proceso. Y en esa misma pasada van generando como una especie de castración masiva, como de a hombres, ¿cierto? Que quedan en este lugar de víctima con un poder nuevo, ¿m? Es extrañísimo, ¿sí? Con una especie de poder nuevo, de sensibilidad, de pena, de dolor, quizás unos chakras un poquito más arriba, pero generalmente igual son temas. eh, y ahí mismo empieza como un proceso como de
exculpación, de cómo, y cómo hago y qué hago y cómo me desvivo para de alguna forma exculparme de algo que parece que nunca ni siquiera me hubiese equivocado. Y por el otro lado, el femenino tomando decisiones diciendo, chuta, la verdad es que sí, me pasé, y me doy cuenta que me pasé, pero cuando vuelvo a estar en la situación me vuelvo a pasar. No sé por qué. Como que es la inercia. ¿Ah? Es como... Claro que ya te acostumbras a tomar esa postura. Exacto. Sí. También tiene que ver... dale, por favor. No, solo para redondear es lo que decía él, ¿no? Entonces, el femenino está masculinizado y el masculino está feminizado a nivel general, ¿sí? Entonces, la victimización se está yendo hacia el hombre y el victimario hacia la mujer. Pero es una lucha constante, que no va a terminar si nadie asume su responsabilidad. Y es solo individual eso, no es colectivo. Claro, y es también, a ver, es tener como la voluntad de no rehuir a la emoción de la culpa, sino que de verdad intentar entenderla. ¿Por qué yo estoy en esta postura? ¿Por qué actúo de esa forma? O como dice Giovanni, ¿por qué tomo esta postura cada vez que tengo a alguien que creo que es culpable al frente? Es tratar de entender por qué es tu actitud. Y eso es obviamente ir a mirarse un poquito para adentro. ¿A quién le estoy pasando la cuenta? ¿Me la estoy pasando a mí? ¿Se la estoy pasando a mis generaciones anteriores? ¿A la madre, como dices tú, Guillermo? ¿A quién le estoy pasando la cuenta? Bueno, por ejemplo, la misoginia es una consecuencia también de una madre sobreprotectora, ¿no? O abandonadora, en el caso del hombre, ¿sí? Entonces le maltrata a la mujer porque en realidad está enojado con mamá, ¿sí? Entonces, hay en el árbol factores condicionantes. Un factor condicionante transgeneracional es un ancestro que no asumió una culpa. O un ancestro que se mandó una cagada muy grande y fue excluido. Entonces, cualquiera de esas dos memorias pueden generar una repetición del patrón, volver a ser victimario o asumir la culpa del otro, ponerse en victimización. Y te pasas la Cualquiera vida de las dos siendo son víctima. mecanismos sistémicos. ¿Cómo? Perfecto. Y te pasas la vida siendo víctima. Claro, entonces cuando está ese programa, por ejemplo, de una persona que es víctima y que está pagando, una persona que tiene mala suerte, que se le cae un piano encima, ¿sí? Todo le sale mal, ¿sí? Y es víctima de todo. Entonces, estas personas tiene este programa transgeneracional puntual, que es uno de los posibles generadores de este victimismo. Hay un acto simbólico que es llevar una piedra pesada, pintada de rojo sangre, durante una semana entera en el bolso, en la cartera, en la mochila, representando en esa piedra la culpa del otro que yo estoy cargando. ¿Sí? Cuando la persona lo lleva, dice, pago con el sacrificio de mi vida la culpa del ancestro o de los ancestros. Y lo lleva consigo, es decir, amplifica este mecanismo para hacerlo consciente. Y luego de una semana, o de 15 días, o de 20 días, o de 40 días, depende de la carga, lo deposita a los pies de un árbol, ¿sí? Donde dice, bueno, ya la cargué, ahora la entrego, la reconozco aquí. Los que sufrieron y los que hicieron sufrir, los reconozco a ambos como partes como implicados ambos en eso, y yo por fin ahora ya puedo hacer mi vida. Y ahí esa piedra se entierra, y la persona sale a celebrar. Pero es un tremendo acto psicomágico, o sea, no sé si psicomágico, pero es de entrar en estos estados de entender las cosas desde ponerlas aquí al frente, de poderlas mirar de alguna forma. Exacto. Cuando amplificamos un mecanismo inconsciente y lo hacemos real en un acto simbólico, onírico,
nos ayuda a liberarnos de eso, a desembarazarnos de eso. Mira qué interesante, sí, pues, claro que sí. Y también hacerse la víctima es una forma bastante habitual para manejar la ira y el enojo, ¿no? El enojo contigo, el enojo que te generan actitudes o situaciones, pero también es una forma de no manejo de ese enojo o una forma de manejar ese enojo, Giovanni. Claro, ahí también hago eco de lo que comenta Guillermo, porque acá el tema es, dime lo que te hace enojar y te diré con qué tienes que reconciliar. Es como, finalmente, el primer paso de conciencia es echarle la culpa a otros, y el último paso sería reconciliarse con todo. Entonces, en ese mismo camino, es como entender, eh, ir como clasificando qué es lo que me da ira, pena, vergüenza, obsesión, apego. Yo creo que en esa búsqueda de la solución de la ira hay que ir como a lo cooperativo, ¿sí? Venimos saliendo de una época en exceso individualista, entonces hay que buscar el lado cooperativo de la realidad. El lado como, y en un eje estaría como cooperativo o individualista. Individualista, competitivo, egoísta, está en este eje y acá estaría lo cooperativo orientado a la relación. Y en el otro eje vertical estaría la paciencia, como una estrella divina, y abajo estaría todo lo rápido, lo ansioso, lo instantáneo, lo desechable. Entonces, si yo me enfoco en la paciencia, en el proceso, en lo gradual, y me enfoco en las relaciones o en lo operativo, yo creo que sería una buena forma de tratar de acotar las reacciones de la ira. También separar los hechos reales de las opiniones, ¿no? Que también te ayudan a poder salir de esa sensación de víctima. O sea, qué de verdad es y qué es lo que yo creo que es. Porque también uno se teje unas historias mucho más complicadas muchas veces de lo que realmente es. O sea, en la medida que vas tomando conciencia de quién eres y te vas conociendo, la única culpa posible es no ser quien eres. O sea, te sabes quién eres y no lo eres, tienes una culpa. Guillermo, Sí, bueno, me vienen varias cosas. Primero que hay una frase que dice de Hellinger que dice que la inocencia crea severidad, ¿sí? Que la persona cuanto más inocente e impoluta se considera, más severa y menos indulgente es ante las culpas ajenas, ¿sí? Y él dice que el nazismo se pudo desarrollar por el sentimiento de inocencia de los perpetradores. mira, ¿por ¿Sí? qué? Me siento inocente, estoy haciendo una causa justa, por eso puedo cometer tal atrocidad. Ah, perfecto, claro, justificando la causa. Exacto. Y que era víctima de la opresión del judío. Perfecto. Mira, Entonces es inocente su acto de salvar a Alemania. Y realmente era creído. Y era una forma también de pertenecer a la identidad alemana. Entonces había una sensación de inocencia profunda. Por eso las víctimas más peligrosas son las víctimas inocentes. yo lo Estamos hago de hablando de buena los onda. adultos, ¿no? Estamos hablando de Sí, los obvio, adultos. obvio, La obviamente que víctima sí. que se considera inocente, ¿sí? Exactamente, En exactamente. su justificación es peligrosa. Distintos de los niños se meten en el medio y recaen con una carga sobre sí, también por inocencia, pero una inocencia distinta, es la inocencia del amor ciego. Es decir, yo voy contigo, hay una frase, ¿no? Que es, yo voy contigo, mamá, ¿sí? Es como la niña chiquita ve a su madre con una carga, entonces por inocencia, ella se va con ella para cargarse un poco de la carga. Es un mecanismo inconsciente, lo hace por amor. Claro. Y por amor se carga encima un peso del clan que después le puede crear una estructura de víctima donde siempre está recibiendo pesos de otro. Claro, pero es desde otra, desde otro sentir.
Es distinto al sentir del adulto. El sentir del niño es como yo te ayudo a cargar, sin tener Exacto. idea lo que significa ese yo te ayudo a cargar hasta que no eres adulto y te das cuenta de lo que venís cargando. Exacto, desde el amor, por eso se llama amor Claro, ciego. claro. O sea, sin darme cuenta y por amor total, me echo tu carga. Claro. Mira. Hay una Giovanni, línea, querido, dime. ¿cómo, eh, cómo cada signo, no sé si ve, trata, vive las culpas? Bueno, me estuve dando varias vueltas al respecto y para no hacer algo así como tan denso, traté de hacerlo como una especie de caricatura. Y de hecho es muy interesante porque dejé como cada signo enfrentaría la culpa. Entonces, de esa misma línea, ahora estoy por lo que comenta Guillermo, se pueden subdividir en cuáles son victimarios y cuáles son víctimas, realmente, en respecto de la culpa. Porque, por ejemplo, ¿cómo lo haría Aries? Aries diría, me disculpo por hacer lo que tenía que hacer. Es como sería casi como una especie de victimario, quizás le acomodaría mucho más que victimario. Tauro, no tengo por qué disculparme, no estoy equivocado, más víctima. ¿No? Claramente no, se le acomoda ese lugar de víctima para no soltarlo. ¿No? Mucho más bueno para echarle la culpa a lo que pasa. Eh, Géminis diría, la culpa es tuya o de ambos. Como que lo quiere enredar de alguna forma, igual. Entonces, es victimario. Yo diría que es medio mutante. ¿Eh? Victimario víctima sería uno de los peores. ¿Ya? Que sería, eh, luego vendría Cáncer, que diría, échame a mí la culpa. ¿Mm? Yo la llevo en silencio. Claramente es víctima. Sí. Después vendría Leo, que diría, que, mira, si me encuentras culpable, bueno, ya, la verdad me da lo mismo. Es como, sería claramente victimario. Muy, muy difícil ver a Leo en situación de víctima. Es como, a menos que fuera más llamativo, así como más protagonista. Luego vendría a Virgo, que diría, sí, yo sabía, sería como culposo también. Es de los signos más culposos que hay, Virgo. Luego vendría a Libra, que diría, yo tengo la culpa, pero de tener la razón. Yo tengo la culpa, pero de tener la razón. Es como, entonces claramente victimario, la como mucho más que víctima. Eh, Después vendría Escorpión, que dice, ok, ya, yo tengo la culpa, pero espérate nomás, que en algún momento la vas a tener tú. Muy Victimario por escorpión. naturaleza. Victimario por naturaleza. Venganza. Sagitario diría, tranquilo, nadie tiene la culpa. ¿Ah? ¿Por qué? Bueno? ¿Por qué hay que echarle la culpa a alguien? ¿Ah? Como un poco nihilista, ¿ya? Así como que tratando de no pasar por ahí, ¿ya? Sería como un victimario inocente, como lo decía Guillermo, ¿sí? Porque de víctima difícil, a Sagitario no le queda nunca de víctima. Después vendría Capricornio, que diría, ¿sabes qué más? Todos son culpables. Es como que si me pongo a escudriñar, a todos les voy a encontrar. Así que, ¿sabes qué? Mejor todos somos culpables. Y punto. Y así lo solucionamos y nos ponemos responsables. Y también un victimario, normal. O sea, ahí Capricornio es curioso porque se siente víctima para finalmente ser un victimario, por naturaleza. Eh, y luego vendría Acuario, que diría, ¿sabes qué? Yo no creo en las culpas. No. Como que no es un lenguaje demasiado ajeno para Acuario eso. Y desde ese lugar también es mucho más, puede llegar a ser víctima, pero mucho más victimario. O sea, un Acuario enojado, en la línea de la ira, en las palabras de Acuario, no se la doy a nadie. O sea, bueno, yo tengo mamá Acuario, a mí me retó con Spolma, me retó con Junio, pero nadie me retó como mi mamá. Es como que un Acuario enojado realmente es otro nivel. Eh, y después finalmente vendría Piscis, que es, yo me culpo, pero de ser tan sensible. Es como de, si me apuran, claramente voy a encontrarme la culpa en alguna parte. Entonces,
es víctima. También tiene que ver como, cómo identifico, junto con lo que tú dices, Giovanni, que cada uno tiene ciertas características, es cómo identifico mis creencias para ver en qué rol estoy o cómo actúo frente a ese rol. Porque de repente tenemos formas de interpretar el mundo y las actitudes de los demás en una forma muy automática, sin análisis, sino que es, como yo digo, tú de repente recibes una información y tienes una información guardada y tienes como ya en este piloto automático la forma de calificar al otro por algo que ya viene como prehecho, es sin análisis. Entonces, ¿cómo hay que, algo que hemos dicho siempre, preguntarse por qué de cada cosa que hacemos? ¿Por qué actuamos de tal forma? ¿Por qué sentimos de tal forma? ¿Por qué no identificar primero esas creencias que yo siento que igual nos ayudarían como a cambiar un poquito este rol, ¿no? Claro. Bueno, ahí yo opino que lo que hay que hacer es como tratar de conocerse y de también, aunque suene un poco medio como apostólico, pero no sé si religioso, pero el perdón es una herramienta poderosa. Nacer implica equivocarse, morirse. Entonces, si nos vamos a equivocar seguro, no podemos ser nuestros peores verdugos o carceleros. ¿No? Es como, eh, hasta, a veces astrológicamente, por ejemplo, se ven personas que traen un Neptuno en Escorpio, en casa uno, por ejemplo, que sería una persona que casi que no quería venir. ¿Sabes? Como que se suponía que tenía una función muy puntual y temporal y bueno, no pudo decidir ni él mismo y tuvo que nacer. Es como, y desde ahí se le genera una especie como de eterna subpotencia, como en la definición de sí mismo de quién es, hay una especie de subvaluación, como si algo no dependiera nunca de él. Entonces, Ah, hay perfecto. que escarbar ahí como para devolverle protagonismo, poder de voluntad y prueba y apuesta y coraje a esa configuración. Guillermo, Giovanni acaba de decir algo, hablar del perdón, porque también cuando estamos estamos hablando de culpa, estamos hablando de víctimas y victimarios, ¿cómo manejamos el perdonar y el perdonarnos en situaciones, en estas posturas específicas? Bueno, yo tengo una lectura un poco distinta, o quizás lo mismo, pero es la palabra. A mí la palabra perdón me ¿Te da como pica? urticaria, Ya. me pica. Es que yo encuentro que la palabra perdón está muy, muy contaminada por el paradigma judío-cristiano. Entonces, cuando pedimos perdón, entonces le estamos pidiendo perdón a alguien de arriba, ¿sí? Y viene alguien de arriba, ya sea Dios Padre, este Dios, este egregor patriarcal, ¿no? O el obispo, o el cura, o el que da la indulgencia plenaria, o el que sea, o papá, o mamá, o quien sea que esté arriba tuyo, o de alguien que está al lado tuyo, un hermano, pero se para de arriba y te dice, te perdono. Yo te perdono tu ofensa. Ya no tendrás castigo. Ya te castigué lo suficiente. Ahora te perdono. Entonces, eso genera una relación vertical. Entonces, yo creo que es muy capricorniano, ¿no? Creo que una lectura más acuariana sería la aceptación de las cosas tal como son. Buda decía, le preguntaban qué era la iluminación, él decía, aceptar las cosas tal como son. Es lo que es, donde cada uno, consciente o inconscientemente, implicado en movimientos sistémicos de distintos niveles e índoles, jugó el rol que jugó.
como dice en Conversaciones con Dios, Hitler se fue al cielo. Rompe todo cuando dice eso. Sí. Hitler cuando muere es como en el videojuego que apaga el personaje del malo y es un niño más, está jugando al PlayStation. Entonces, poder llegar a ese nivel de aceptación, bueno, es la iluminación de Buda, ¿sí? Hay niveles de aceptación que podemos ir tomando. Si vamos a un lado más, más doloroso aquí en la historia chilena, porque es fácil hablar de Hitler, está como medio lejos, hablemos de Pinochet, ¿no? Qué malvado, qué hombre tan malvado, ¿verdad? Pero resulta que a él le hicieron varios atentados y no le entraban balas. ¿Por qué? Si Dios es bueno y el diablo es malo y este señor era del diablo y hacía cosas malas, ¿por qué cuando le disparaban no le entraban balas? Porque eso es toda una fantasía. ¿Por qué él no le entraban balas? Porque era coherente con lo que él estaba haciendo. La atrocidad que estuviese haciendo, él se consideraba coherente. A Hitler también le dispararon y le volaron la gorra. Hubiesen detenido la Segunda Guerra Mundial, pero no le entró la bala. ¿Por qué? Porque era coherente con lo que estaba haciendo. Entonces pareciera como que el universo no juzga bueno o malo, sino No, que el universo le presta energía a una emoción alineada con un pensamiento. eso es, Entonces, claro. lo que antes era bueno, ahora es malo. Antes estaba bien quemar a las brujas en la plaza, ahora vas preso si quemas a una chica que hace reiki y la prende fuego en la plaza y vas preso, está mal. ¿Sí? Antes era malo tener relaciones sexuales antes del matrimonio, ahora si te dicen, ¿qué te pasa? O sea, oye, disfruta de la sexualidad, ¿no? O sea, eso ya no está bien, es insano. Entonces, los valores de bueno o malo van cambiando, entonces el universo no está pendiente de a ver ahora qué acuerdan bueno o malo para yo juzgarlo y castigarlo. El universo alimenta de Eso es, energía, eso es. nada más. Claro, tú acabas de decir algo súper sabio. Lo que pasa es que estamos llenos de paradigmas, estamos llenos de cosas, lo bueno, lo malo. Eh, ¿quién decide? ¿Quién decide qué está bien, qué está mal? Porque también existe el libre albedrío, ¿no? O sea, ¿por qué no decido yo qué es desde mi ser, qué está, no sé si bien o mal, qué es coherente con mi sentir? Claro, ahí hay una Giovanni, búsqueda de Y la dualidad. asumo las consecuencias, pero Claro. obvio, perdón, ¿eh? sí, Y asumo las consecuencias. claro. El de responsabilizarse, es como tomar conciencia, finalmente es lo que te saca de la bendita ignorancia y también te quita la inocencia, casi como morder el fruto, de tal forma que de algo te dice, casi en el instinto de tu propio corazón, que es, no sé si decir bien o mal, o no sé si decir correcto o incorrecto, no sé si decir coherente o incoherente con tu esencia, algo te avisa igual. Entonces, y sobre eso tienes libre albedrío, ¿cierto? De decir, ¿y si hago lo otro? Es como, eh, hay ahí una libertad inherente, es como si del mismo chorro cayera la luz y la oscuridad. En ese yin-yang o dualidad, siempre yo diría que si se quiere definir como bien y mal, en el centro del bien está el mal y en el centro del mal está el bien, como los puntitos en el yin y el yang. Es como a plena oscuridad hay luz y en plena luz hay oscuridad. Es como darle esa... Siempre algo está como aumentando y cayendo, creciendo y muriendo. Siempre. Entonces, en esa aceptación que habla Guillermo, ¿cierto? Hay como una liberación, una neutralidad, una, un apagar del ego que nos atrapa en el rol. Hay un... te empiezas a dar cuenta de dónde viene ese juicio de aire y mental de la culpa. Es una apreciación, es una idea sobre una idea, sobre una idea, sobre una idea. Entonces, empiezas como a desarmar eso. Para algunos tiene un costo alto, ¿cierto? Por el peso de sus roles. Pero entre más liviano viajas, mejor. Y también hay un sentimiento que tiene que ver con la culpa, que es la vergüenza.
¿Pero qué es la vergüenza? ¿Es una emoción? ¿Es algo? ¿Qué es? ¿Es como, es una emoción como el miedo, como la tristeza? Eh, ¿Qué es? Porque también la culpa es una emoción, pero es una emoción mucho más percibida que la vergüenza, ¿o no? ¿Respondo? ¿Sí? Dale, Ya, Guillermo. dale. Eh, yo lo veo a la culpa como una estructura fundamentada en creencias, ¿sí? Fundamentada en creencias y como estructura de pensamiento, puede poner en movimiento en ciertos momentos la emoción de la vergüenza, ¿sí? La emoción de la vergüenza es, por lo general, el estar expuesto en el error, expuesto en la falla, expuesto en no acatar lo que la estructura dispone. Por eso, Sí. cuando está mordiendo la manzana, los pilla y dice, así los quería agarrar. Claro, Para eso yo planté ese manzano, para algún día pillarlo a ustedes. exacto, así te quería ver. Es un psicópata, ¿no? Claro, Plantó el manzano para que se lo comieran y pillarlo justo en ese momento. Entonces, en ese momento sintieron vergüenza. Fue un mecanismo de respuesta inmediata del cuerpo. Y ahí se le cae la hoja, ¿sí? Se dieron desnudos, ¿sí? Entonces se debilitó. Y es por eso, se debilitó ese centro sexual. Y es por eso que cuando nosotros sentimos vergüenza, nos ponemos colorados. Nos ponemos colorados porque nuestra cara es nuestra identidad, es nuestra carta de presentación al mundo. Entonces, el mecanismo biológico es un mecanismo de protección, trata de poner sangre para crear una especie de muralla. Es como decir, no me vean, viendo que los niños cuando sienten vergüenza se tapan la cara, ¿no? Hacen así. exacto, Están ahí en el medio del barro, pero están así. tal cual. Entonces, lo mismo hacemos con 40 años frente a nuestros compañeros de secundaria, cuando nos exponen a algo y nos ponemos rojos otra vez, tratamos de protegernos. Entonces, es una emoción de desprotección también, La vergüenza, de sí. vulnerabilidad, También hay otro término de estos tantos términos que hemos acuñado, que es como se te cae la cara de vergüenza. por ejemplo. Claro, ahí como hay, la idea es, como decíamos, en la aceptación de eso, de que todo éxito lleva un poquito de fracaso, de que toda luz lleva un poquito de sombra. Veníamos saliendo con un tremendo desafío 2020 de saber perder. Entonces, en este 2021 el desafío es insistir, aunque hayamos perdido. Es como cada uno en su propio nivel de evolución y conciencia. Es como un llamado a la resiliencia, ¿sí? Diferente a la actitud amurrada, ¿sí? Porque ante la frustración el niño puede amurrarse. Entonces eso es una invitación como para insistir, es como decir, ok, somos más grandes. Ya el amurrarse no es una opción, no hay tiempo para eso. Entonces hay que actuar, este juego de los variantes. Entonces hay que ir por lo que quiero. Ahora, en ese ir por lo que quiero no hay que acelerarse tampoco. Dijimos, la paciencia es un diamante. Premio la paciencia, la paciencia. Paciencia, ciencia de la paz. Entonces, si tú habitas, si eres dueño de tu estado de ánimo, vas a poder avanzar y no te vas a rendir. Entonces, en este espacio a la vergüenza, es reírte. Es como recuperar la alegría, es como aprender a reírte de ti mismo. Era acuariano, ¿no es cierto? Salvar al payaso que todos llevamos dentro. Es Sí, como pues, que si voy bajando, voy a punto de dar el discurso y me tropiezo y me caigo y después me paro y hago ¡hop! ¿Me entiendes? Es como, nadie lo esperaría. Es como, ¿me entiendes? Sería como la corona de, hago el ridículo, pero también yo me río. Es como si yo, el día que soy capaz de reírme de lo que me avergüenza, es el día en el que estoy definitivamente por encima de todas las cosas. Es como, tienes me río razón. de la tragedia. Finalmente, comedia es tragedia más tiempo, ¿no? Toda Sí, cosa pues, graciosa fue alguna vez tragedia. Entonces,
estamos en un tiempo acelerado donde puedo tomar conciencia de cómo es que me puedo llegar a reír rápido, desde de lo que en otro tiempo hubiese sido semanas, días o meses o años de tragedia. Claro, venimos arrastrando una tragedia pesada. Eh, ¿Por qué no hoy día ponerle un poquitito de comedia, un poquitito de alivianar, como partimos el programa, un poquitito de nosotros dar ese paso de, no sé, yo sé que las situaciones son complicadas por todos lados, que las cosas son difíciles, pero de repente si las alivianas un poquitito, pueden ser menos difíciles. No digo fáciles, para no caer en esta sensación de liviandad que nosotros vivimos en esta burbuja frente a esta pantalla, porque a todos nos ha costado su rato y hay gente que le ha costado mucho más que a nosotros, pero también es como asumir la responsabilidad de nuestros actos, pero también ponerle un poquitito de liviandad, de buen humor, de esa, de esa chispa que todos tenemos que la hemos apagado a la fuerza. Exacto. Y no sentirnos culpables de reírnos un poco, porque también hay un tema ahí en la culpabilidad, ojo, que uno de repente dice, ah, no, pero es que ¿cómo me voy a estar riendo si hay tanta gente que lo está pasando tan mal? ¿Por qué no? No nos Esa es podemos sentir culpables. la meta estructura del culpógeno, que cree que tiene control de todo, ¿no? Entonces, yo no puedo ser feliz porque hay gente sufriendo en otra parte del planeta. Sí, Claro, entonces, yo asumo parte de esa culpa. Entonces, esa es la meta gran estructura. Entonces, esa persona tiene un beneficio secundario que es importante. Le da importancia personal cargar con eso. claro, y lo pasas pésimo, Exacto. porque es verdad. Chicos, les quiero pedir que cada uno de ustedes nos deje, a ver, un mensajito, ya que estamos hablando de culpas, pero también estamos hablando de optimismo. Un mensajito para todas estas personas que nos escuchan en, en los martes y los viernes en este programa, en este espacio. Guillermo, querido, Ya. micrófono suyo. Decirles a todos que somos mortales, que vamos a morir en cualquier momento. Puede pasar en cualquier segundo que nos muramos. Entonces, qué bonito sería que en nuestro epitafio pongan, no me arrepiento de nada. Entonces, poder morir así, ¿sí? Poder atravesar este umbral con el corazón liviano. ¿Sí? Porque si no, yo creo, no sé, lo voy a saber cuando me muera, si me voy con culpa, después voy a decir, oh, ¿sabes qué? Mejor voy a encarnar nuevamente en la tierra, a corregir las cagadas que me mandé, y capaz que cuántas veces lo habré hecho. Entonces, mejor en vida poder quedar resuelto, agradecer lo que hice bien, lo que hice mal, e irme livianito. Entonces, para eso, si no estoy haciendo lo que mi corazón pide que haga, bueno, hazlo. Y si la cagaste, bueno, utilízala como un abono para tu nueva vida. Saca de ahí algo útil y construye algo nuevo con esa fuerza. Eso diría. Gracias, gracias. Giovanni, querido. Bueno, Elita, yo creo que hay ideas. Primero me voy a colgar de lo último que dijo Guillermo, que tiene que ver con el poder que te da ser víctima. ¿Mm? Entonces yo creo que es un año para ser más humilde y para ser más modesto y más sencillo, y no caer en la trampa de la culpa. ¿Sí? Es decir, si somos modestos y somos sencillos, vamos a ser realmente más generosos y más valientes también, ¿sí? Porque finalmente la culpa es una trampa. Entonces les pido mucha humildad y mucha modestia para evitar la trampa de la culpa. Lo segundo es la gratitud, ¿cierto? La próxima vez que se sientan frustrados, la pregunta es, ¿en qué momento me olvidé de agradecer lo que tengo?
Esa es la pregunta, ¿verdad? La tercera cosa que yo recomendaría es más contacto con la naturaleza. Tenemos mucho aire, mucha cabeza, entonces más caminar a pata pelada, más abrazar árboles, más pisar el pasto, electrizarnos y reconectarnos con la vibración que tiene naturalmente la Tierra, para que no nos ahoguemos tampoco en nuestros propios pensamientos. Giovanni, gracias. Bueno, y mi mensaje es sencillamente, como siempre, es tratar de irnos un poquito hacia adentro, saber cuáles son nuestros deseos más profundos y darles espacio, independientemente de todas las obligaciones que podamos tener. Es darse ese pequeño segundo para ver qué es lo que yo quiero desde mi sentir. Y a lo mejor no estamos en un momento de hacer grandes cambios, pero sí, si nos dejamos guiar por ese sentir, podemos ir abriendo caminos diferentes en todo ámbito, en la forma que nos relacionamos, en poder estar menos individualizados y más en compañía, más en tratar de estar con otros, que es un tremendo nutriente para la vida, para el alma, y tratar de hacer la vida un poquito más en armonía y en paz. Así que muchas gracias por su sintonía. Gracias a ustedes por acompañarme una vez más y nos vemos el viernes. Y Guillermo, una vez más cuando quieras. Tú paras tu dedito y aquí estás. Ya, muchas gracias.